¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Francisco Moreno Briones y hoy les hablaré sobre la seguridad alimentaria en Burkina Faso. Pero antes de comenzar, hablemos primero de qué es la seguridad alimentaria en general. La seguridad alimentaria se refiere a la situación en que todas las personas, en todo momento, tienen acceso físico y económico a suficientes alimentos seguros y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y llevar a cabo una vida saludable. Esto implica que los alimentos estén disponibles en cantidades adecuadas, sean accesibles en términos económicos y físicos y cumplan con todos los requisitos de seguridad y nutrición. La definición actual de seguridad alimentaria, establecida en la Cumbre Mundial de la Alimentación de Roma en 1996, según la FAO, es la siguiente. La seguridad alimentaria se da cuando todas las personas tienen acceso físico, social y económico permanente a alimentos seguros, nutritivos y en cantidad suficiente para satisfacer sus requerimientos nutricionales y preferencias alimentarias, y así poder llevar a cabo una vida activa y saludable. Es importante destacar que la seguridad alimentaria no se limita solo a la disponibilidad de los alimentos, sino que también abarca aspectos como la estabilidad en el acceso a los alimentos y la calidad nutricional de estos mismos. Además, la seguridad alimentaria se considera un derecho humano fundamental. Características de la seguridad alimentaria. Hablaremos de 4 tipos de características, ¿ya? Primero tenemos la disponibilidad física, que esta se refiere a la producción y existencia de los alimentos, asegurando que estén disponibles para todas las personas, incluyendo la producción, importación y almacenamiento de estos alimentos. Como segunda característica, encontramos la estabilidad. La seguridad alimentaria requiere que la disponibilidad de los alimentos sea estable a lo largo del tiempo. Esto implica contar con niveles óptimos de suministro almacenado para evitar el desabastecimiento, o sea, tener grandes cantidades de comida para evitar que en un futuro próximo ésta se nos acabe. Como tercera característica tenemos el acceso a la alimentación. Las personas deben tener un acceso físico, social y económico. Esto significa que deben poder adquirir los alimentos de manera adecuada y con precios accesibles. El acceso también implica eliminar barreras como la pobreza, la falta de infraestructura y la discriminación que pueden dificultar el acceso a estos alimentos. Y por último, tenemos la utilización. Los alimentos deben ser seguros y nutritivos y las personas deben tener conocimiento y prácticas adecuadas para utilizarlos de una manera óptima. Esto implica garantizar la higiene alimentaria, la educación nutricional y la promoción de una alimentación mucho más saludable. Ahora, específicamente, les vamos a hablar sobre la inseguridad alimentaria en el país de Burkina Faso. ¿Cuáles son algunos de los antecedentes de nuestro problema? Bueno, en Burkina Faso se vive una crisis humanitaria sin precedentes. Cada día el número de personas que no pueden asegurar sus alimentos aumenta hasta llegar hoy a los 3.45 millones. Esta situación se ve agravada debido a los continuos enfrentamientos entre grupos armados y fuerzas gubernamentales. La coordinadora de la ONG en Burkina Faso, Hélène Chardin, en un comunicado expone que el país está frente a una crisis alimentaria y nutricional en fase de emergencia, que es la fase de la hambruna y tenemos que evitarla. Un gran porcentaje de la población del país vive en zonas bloqueadas por la inseguridad, lo que dificulta que cada vez más llegue ayuda humanitaria, con el objetivo de combatir estos problemas. Continuando con los antecedentes, encontramos que la recolección de los cultivos en las zonas más afectadas pasa por una crisis. Estas se enfrentan a grandes dificultades debido a que el acceso a los campos es complicado debido a la presencia de grupos armados que lo impiden. El desplazamiento de la población es otro de los factores que complica. El número de personas desplazadas internas, es decir, las que han visto obligadas a abandonar sus hogares y buscar refugio dentro de su país, alcanza ya casi los 2 millones de personas. A veces las familias han tenido que dejar sus hogares 1, 2 y hasta 3 veces
debido a la violencia que vive la región. Y por último, hay una escasez de ganado. ¿Y a qué se debe esto? Se debe a los robos continuos, ¿cierto?, de grupos por parte de los grupos armados o por los desplazamientos mismos de la población, los cuales no se pueden llevar sus animales al intentar huir de sus casas, provocando un encarecimiento de los alimentos en el país y la escasez en ciudades bloqueadas por la inseguridad. La inseguridad alimentaria y la malnutrición son una preocupación constante. Desde el año 2016 y aún más desde el 2019, el norte y este del país han sido atacados por grupos armados contra el Estado. O sea, esto se ha envuelto en una guerrilla interna, pero también contra los civiles, los trabajadores de la salud, las ambulancias o los dispensadores de medicamentos, los cuales son agredidos y asaltados de manera regular. ¿Cuáles son algunas de las cifras que nos comparte la inseguridad alimentaria en el país? Este verano, 3.45 millones de personas sufrirán inseguridad alimentaria severa. 630.000 personas están al borde de la hambruna y 2 millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares. Continuando con esto, el número de personas desplazadas internas alcanza ya casi los 2 millones en Burkina Faso, casi el 10% de la población. Según los resultados del CADRE, en el año 2022, el marco analítico sobre la seguridad alimentaria, 3.45 millones de personas padecerán inseguridad alimentaria severa. Durante la temporada en la que no hay cosecha de 2022, incluyendo 630.000 al borde de la hambruna, 5 provincias se encuentran en la llamada fase crítica o fase 4, la última antes de la hambruna. El contexto del país, azotado también por la violencia de los grupos armados, ha hecho que más de 179 centros de salud en 8 regiones del país hayan tenido que cerrar, lo que ha dejado sin acceso a atención sanitaria y nutricional a más de 2 millones de burkineses y burkineses. También es difícil el acceso al agua. Más de 2.5 millones no tienen acceso al agua mínima necesaria debido, entre otras cosas, a los ataques y desnutrición de los puntos de agua. Según el informe del Consejo Noruego para los Refugiados, publicado el pasado junio, sobre la crisis más desatendidas del mundo, por primera vez los 10 primeros puestos están en el continente africano. Entre ellos, Burkina Faso ocupa el preocupante segundo lugar, donde delante de países como Sudán del Sur y Mali, y solo por detrás de la República Democrática del Congo. A pesar de esta dramática situación, la financiación disponible para hacer frente a la crisis humanitaria en el país es solo el 15% del presupuesto necesario para el 2022. Las agencias de la ONU y las ONG que trabajan en Burkina Faso estiman que hay un déficit de 92.6 millones de dólares para llevar a cabo acciones humanitarias mínimas esenciales para la digna vida de las personas. Morir de hambre en 2023. Cerca de 400.000 niños y niñas menores de 5 años probablemente sufrirán desnutrición aguda, y de estos se estima que casi una cuarta parte sufra desnutrición aguda severa. También se calcula que alrededor de 80.000 mujeres embarazadas o en periodo de lactancia sufrirán desnutrición aguda en este periodo. Las cifras hablan por sí solas, constatan la tendencia general de deterioro de la situación nutricional respecto al año anterior. Si bien el apoyo focalizado ha permitido mejorar la calidad del tratamiento ingresado a la desnutrición aguda, los desafíos persisten. En el tratamiento ambulatorio de la desnutrición aguda severa, la disfunción de los centros persiste debido a la inseguridad y a la rotación del personal sanitario. En diciembre de 2022, la tasa de mortalidad de la unidad de tratamiento interno de la desnutrición en el hospital de Dori se mantiene alta, al igual que la tasa de mortalidad en las primeras 24 horas. En resumen, la inseguridad alimentaria en Burkina Faso es un problema grave y complejo, el cual afecta a millones de personas en el país. La combinación de factores como la violencia, el conflicto armado, la pobreza y el cambio medioambiental contribuyen a esta crisis humanitaria. La comunidad internacional y las organizaciones humanitarias están trabajando para brindar asistencia, pero la inseguridad y la
falta de acceso dificultan los esfuerzos y la ayuda. Muchas gracias. Aquí concluye esta presentación.